de Cristo, queridos amigos, queridos hermanos. Les saludo como siempre con el cariño, el afecto de siempre, deseándoles que le estén pasando bien, que el Señor les esté bendiciendo ricamente. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Es el que nos corona de favores y misericordias y el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Esta es la bendición que Dios trae a nuestra vida día con día. Por eso vale la pena servir a Dios. Vale la pena ser hijo de Dios. Vale la pena caminar con Dios. ¿Se acuerdan del testimonio de aquel varón llamado Enoc? Dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, porque tuvo testimonio de buenas obras, de haber caminado con Dios. Yo quiero invitarle en esta tarde que usted también camine con Dios. No hay nada mejor que caminar de la mano de nuestro Dios. Y hoy quiero invitarles para que estudiemos la lección número 8 de la serie de enseñanzas Viví la vida cristiana de manera equivocada. Viví la vida cristiana de manera equivocada. Hay muchos que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de madurez o por falta de que alguien les instruya en el camino del Señor, pues están viviendo un cristianismo equivocado. Y va a ser dura la sorpresa que se van a llevar en aquel día. Pero por eso también Dios, de un modo u otro, busca a esa clase de personas que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino están viviendo la vida cristiana de una manera equivocada. Hoy vamos a tratar el tema: creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Creí, recibí la palabra de Dios, pero no fui obediente a ella. No fui obediente al Evangelio. Y antes que nada quiero saludarles a cada uno de ustedes, hermanos. Sean bienvenidos a esta serie de enseñanzas. Dios la bendiga, hermana Leti. Dios la bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que sean siempre celosos de la palabra de Dios. Que amen la palabra del Señor. Y para ello pues vamos a estudiar para tener un conocimiento más amplio. Y de esta manera podamos mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha revelado. Hermana Lorena Pérez, Dios la bendiga. Mi esposa también siempre está ahí conectada, Dios la bendiga. Y nuestra hermana Emma, Dios bendiga a nuestra hermana Emma. A todos ustedes que se están conectando, hermanos, si alguno me falta por saludar, les envío un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con el tema, muy posiblemente nos llevemos varios estudios acerca de este tema. Hermana Job Godínez, Dios le bendiga, hermana, y vamos a estar orando por su mamá, por sus hijos también, con la ayuda del Señor. Y hermanos que están conectados por ahí, les pido que oremos por la mamá de nuestra hermana Job Godínez, nuestra hermana Esperanza Godínez. Y vamos a orar por su mamá y vamos a orar por sus hijos también. Que el Señor los bendiga grandemente. Y así por las peticiones de cada uno de ustedes. Yo sé que Dios es bueno. Dios es grande en misericordia y es amplio en perdonar. Bien, vamos a orar. También aprovechamos para orar por nuestra hermana Job, por nuestra hermana, por su mamá y por sus hijos. Gloria al Señor. Dios es bueno. Maravilloso es el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor Jesús, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Padre. Pero contigo todo es posible, mi Señor Jesús. Antes que nada quiero poner delante de ti, Padre, esta petición de nuestra hermana Esperanza acerca de su mamá, Señor. Tú sabes en qué condición está ella ahorita, Señor, ahí en el hospital. Te rogamos, Padre, que tú seas obrando. Tú seas, Señor, poniendo tu mano de poder en ella, Señor. Y darle la bendición de salir adelante. Por amor a tu nombre, Jesús. También te rogamos, Señor,
por la vida de los hijos de nuestra hermana Esperanza. Cuídales, Padre. Protégeles, Señor, todos sus familiares, Padre. Sea tu bendición sobre cada uno de ellos, Padre. Guarda a mi hermana Esperanza. Bendícela, protégela, Señor. Bendice su hogar, Padre. Bendice a mi hermano Isidro, Señor. Cuídale y protégele, Señor Jesucristo. Sea tu bendición en ese hogar, Padre, para gloria de tu santo nombre, mi Señor Jesús. Te rogamos también, Padre, que tú seas obrando en esta enseñanza que vamos a tener a partir del día de hoy, Padre, en este tema que vamos a tratar, Padre, porque muchos creen en el Evangelio, creen en tu palabra, Señor, pero no la obedecen, mi Señor. Mas hoy, Padre, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, Padre Santo, para que cada uno comprenda tu palabra y proceda a hacer lo que tiene. Sea obediente, Señor, a lo que tú les vas a ordenar a través de tu bendita palabra, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. En tus manos estamos, dándote toda la gloria y toda la honra, desde ahora y por todos los siglos, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es maravilloso. Y también vamos a estar orando por nuestra hermana Chemi, para que el Señor le dé consuelo y fortaleza. Ha perdido un familiar. Y vamos a estar orando por nuestra hermana Chemi. Que Dios la bendiga grandemente. Y hagamos una oración para que el Señor traiga consuelo y fortaleza a nuestra hermana Chemi. Dios bendiga a nuestro hermano Benjamín. Vamos a orar, hermano Benjamín, por nuestra hermana Chemi. Que el Señor le dé fortaleza en todo. Padre, en esta hora, una vez más nos acercamos, Padre mío, confiadamente al trono de la gracia, mi Señor, para pedirte por nuestra hermana Chemi, Señor, que le des consuelo y fortaleza. Acaba de perder un familiar allá en México, Señor. Y yo sé que mi hermana Chemi, Señor, ama a su familia, Señor. Te ruego, Señor, que le des esa fortaleza que viene de lo alto, Señor. Dale consuelo, Señor. Sé que tú, Padre, tienes propósitos para todos, Señor Jesucristo. Bendice, Padre, a nuestra hermana. Sea tu consuelo, sea tu fortaleza en ella, mi Señor, y en toda la familia. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu bondad y tu misericordia, porque tú siempre oyes, Señor, nuestra oración. Gracias te damos por ello, Padre Santo. Amén y amén. Dios bendiga a nuestra hermana Claudia también y sigamos adelante. Bien, les decía que vamos a tratar el tema hoy. Viví la vida cristiana de manera equivocada porque creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Creí en el Evangelio, pero no fui obediente. Y vamos a tomar como versículo base o versículos bases en Marcos capítulo 16 de Marcos, versículos 15 y 16. Y la palabra del Señor dice así. Y les dijo, en este caso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. El que creyere ¿qué? El Evangelio, el que creyere al Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para el que cree y es bautizado hay salvación, pero para el que no cree, para el incrédulo, hay condenación. Ahora bien, hay quienes creen en el Evangelio, quienes reciben el Evangelio, pero todo queda en creer, pero no son obedientes cuando se trata de el bautismo. El bautismo lo vamos a estar viendo más adelante de una manera más detallada, pero quiero decirle que el bautismo es para perdón de pecados y lo identifican con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bautismo en sí quiere decir sumergir en agua, sumergir en agua. Entonces, muchos creen en el Evangelio, pero no son obedientes cuando se trata de bautizarse. Sin embargo, la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado. Ahora, lo que se me hace curioso es que muchos argumentan, contienden y dicen, es que no necesito ser bautizado.
Y ponen como ejemplo el ladrón en la cruz. Ponen como ejemplo la situación que estaba viviendo el ladrón cuando estaba junto al Señor Jesucristo, que también estaba siendo crucificado, con los dos, un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de esos ladrones le injuriaba. Lo vamos a ver. Ahora, antes de leer las Escrituras, quiero decirles que este argumento del porqué de que la gente no se bautiza, que los que creen en el Evangelio no se bautizan, porque el ladrón no necesitó bautizarse para recibir la promesa del Señor de que estaría con él en el paraíso. Ahora, ¿por qué razón el ladrón no se bautizó? Y ahorita vamos a ver las Escrituras. ¿Por qué razón el ladrón no se bautizó? Ahora, presento dos razones. La primera de ellas, por la condición en que estaba. Vamos a ver Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Porque hay argumentos, o la gente a veces contiende por cosas que no tienen el menor sentido. O porque no quieren obedecer. No quieren un compromiso verdadero con el Señor a través del bautismo. En Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, nos dicen: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjese bien lo que este malhechor le decía al Señor. Si tú eres el Cristo, si verdaderamente eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, fíjese bien, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho, o ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, o sea, el ladrón, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué razón este ladrón que hizo esta confesión al Señor: yo a la verdad merezco esto que estoy padeciendo, merezco esto que estoy sufriendo, padezco justamente, pero tú, Señor, tú eres inocente, tú no lo mereces. Tú no lo mereces. Entonces, él con fe le dice: acuérdate de mí. Él creyó que el Señor iba a resucitar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, primera razón entonces, ¿por qué este ladrón no se bautizó? Por la condición ya agonizante en que estaba. Estaba ya para morir, estaba clavado en la cruz. No podía él ser bajado para ser bautizado. Ahora, ¿qué bautismo hubiera sido? Hubiera sido el bautismo de Juan para arrepentimiento. Juan ya había sido sacrificado, ya había sido muerto. Estaban los discípulos de Juan. Tal vez ellos lo hubieran bautizado. Pero ya no había tiempo para eso. Ahora, segunda razón por la cual él no fue bautizado, o el Señor no le dijo que fuera bautizado, porque aún el Señor no había muerto, no había resucitado y no había dado el mandamiento. Oiga bien eso, no había muerto el Señor Jesús, no había resucitado y tampoco había aparecido a sus discípulos para dar el mandamiento que acabamos de leer en Marcos 16. Les voy a leer los versículos para que ustedes conozcan bien.
la segunda razón por la cual este varón no necesitó ser bautizado. Razón número 1, por la condición en que estaba. No podían bajarlo para bautizarlo porque ya estaba para morir, ya estaba sentenciado a muerte. Dice en el versículo 9 del capítulo 16 de Marcos: habiendo pues, y esto ya el mandamiento del que creyere y fuere bautizado es cuando el Señor muere, resucita y aparece a sus discípulos. Mire bien, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron en la resurrección del Señor. No creían. Los mismos discípulos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oiga bien esto, ya después de que él murió y resucitó, es cuando da el mandamiento: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta aquí es donde el Señor por primera vez está dando este mandamiento a sus discípulos. Entonces, ¿por qué el ladrón no fue bautizado? Número 1, por la condición en que ella estaba, para morir. Ya no había manera de bajarlo y de que lo bautizaran el bautismo de Juan. Tampoco podían bautizarlo conforme al mandamiento del Señor Jesús, porque todavía no había ordenado el Señor ese bautismo, porque no había muerto, no había resucitado y no había aparecido a sus discípulos. Recuerde que el bautismo que manda el Señor nos identifica con su muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva. Entonces, ese argumento de que yo no necesito ser bautizado, dicen algunos, porque el ladrón no necesitó bautizarse. Ese es un argumento que no tiene ninguna base bíblica en el bautismo que ahora tiene que aplicarse a toda persona. Ese argumento de que si el ladrón no se bautizó, yo tampoco me bautizo, no es válido en la presencia del Señor. Bíblicamente no es válido. Si usted se está negando a bautizarse, si usted no quiere bautizarse, en aquel día le aseguro 100% que usted se va a lamentar por la eternidad. Porque usted cree en el Evangelio, pero no quiere obedecerle. Cree a la palabra de Dios, pero no quiere someterse a ella. Tiene que ser bautizado, y así está escrito: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos me han preguntado: oiga, pastor, ¿y qué pasa con aquella persona que ya se está muriendo, que ya está agonizando y recibe al Señor Jesús? Algunos son bien mañositos cuando me hacen esa pregunta, pero el Señor conoce los corazones de ellos. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta es la siguiente: el Señor es justo y a todos nos llama en el tiempo en que podemos recibir la palabra como está escrita y obedecerla. Si usted hoy está recibiendo esta palabra y sigue argumentando que no necesita bautizarse, porque así como el ladrón lo hizo, usted también lo puede hacer, ya le presenté las razones por las cuales aquel ladrón no pudo bautizarse. Razón número 1 es por la condición en que ella estaba. Él ya estaba para morir. Él estaba condenado a muerte porque era un ladrón. Había hecho muchas cosas. La Biblia no nos amplía eso, pero al decir que era ladrón, había hecho muchas cosas que merecían ese castigo. Como lo dijo, nosotros la verdad merecemos este castigo.
Él estaba consciente de que merecía eso. Ahora ya no lo podían descolgar de ahí, ya no lo podían bajar para bautizarlo. Pero a usted que no se ha bautizado y que argumenta eso, a usted no lo tienen colgado. Usted está suelto, está libre ahorita, para que pueda recibir el evangelio, para que pueda recibir la palabra y pueda ser bautizado, para que sus pecados sean perdonados y en usted empiece una vida nueva, una transformación. La otra razón, les decía, es porque el Señor aún no había muerto, no había resucitado y no había dado el mandamiento del que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora ya no hay excusa para eso. Ya está el mandamiento dado. Usted puede creer en el Evangelio, usted puede recibir el Evangelio. Y voy a dar ahorita por lo menos unos 5 ejemplos de lo que es el bautismo. Primeramente quiero decir que, concluyendo lo que había dicho con respecto a aquella persona que ya está agonizando, cuando me hacen esa pregunta, si ya la persona está agonizando y de repente alguien le empieza a hablar y él dice, sí, voy a aceptar al Señor o sí recibo al Señor en mi corazón. Allí yo le puedo decir con toda franqueza, yo no me puedo meter para hacer un juicio de esos. Porque yo no sé la condición de esta persona. Posiblemente el Señor le habló cuando estaba bien en todo y que él pudo bautizarse. Que él pudo tomar la decisión de bautizarse, pero no lo hizo. Eso el Señor lo sabe. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Cuando a mí me hacen una pregunta de esas, yo no me puedo meter, no puedo juzgar eso. Ahora, si este hombre nunca había escuchado y aquella era la primera vez que escuchaba, y alguien por ahí le dijo, bueno, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Yo no me puedo meter en eso tampoco, porque a final de cuentas es el Señor el que conoce el corazón. Pero lo que sí puedo decirle, que si usted ahorita está en condición de tomar la decisión de bautizarse y no lo hace, usted sí está en un grave peligro. Alguien más puede argumentar, pero es que a mí ya me bautizaron de chiquito, ya me bautizaron cuando era un pequeñito. Déjeme decirle que yo no encuentro en la Biblia ningún versículo en el cual se hayan bautizado los niños, o los discípulos o los apóstoles hayan bautizado niños, o aún Juan el Bautista con el bautismo de arrepentimiento. No vemos que bautizaron niños, se bautizaban como por ejemplo en Samaria, dice que cuando creyeron al Evangelio, se bautizaban hombres y mujeres, Hechos 8:12, ahorita lo vamos a estar viendo. Bien, entonces quiero presentarles algunos ejemplos del bautismo. Y les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que el Señor Jesús necesitaba el bautismo? ¿Necesitaba el ser bautizado? Seguramente no lo necesitaba. Pero Él lo hizo para que nos diera el ejemplo. De que así como Él fue bautizado, también nosotros tenemos que bautizarnos. En Mateo capítulo 3, les voy a leer la escritura. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía, oiga bien lo que dijo Juan, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, porque tú eres el que realmente vas a ordenar el bautismo. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y mire la respuesta del Señor. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Era necesario que el Señor cumpliera esto. ¿Para qué? Para darnos el ejemplo. Ya él era un adulto, se bautizó. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Para así como él hizo, también nosotros
hagamos. Ahora, vamos a ver en el día de Pentecostés este ejemplo también de cómo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la gente que recibió la palabra, que creyó al Evangelio, fue bautizada. Toda persona que cree en el Evangelio debe proceder al bautismo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 37 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Eso no lo digo yo, ni estoy tratando de forzar a nadie a que se bautice, solamente estoy dando la enseñanza y la decisión es completamente de usted. Es mi deber como pastor enseñar la palabra del Señor. Versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, al oír el Evangelio, al oír la palabra que el Señor le había inspirado a Pedro. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ya inspirado por el Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Oiga esto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En aquel día, las personas que oyeron y creyeron al Evangelio, fueron bautizados. Entonces tenemos este ejemplo de que estas alrededor de 3,000 personas creyeron al Evangelio y fueron bautizados. Toda persona que crea el Evangelio tiene que ser bautizada, tiene que proceder al bautismo. Otro ejemplo tenemos a los samaritanos en el capítulo 8, es lo que les mencionaba ahorita, capítulo 8, versículo 12, nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, creyeron en el Evangelio y procedieron al bautismo. Se bautizaban hombres y mujeres. Ante estas escrituras, no hay nada que argumentar más que obedecer. En este mismo capítulo, versículos 26 en adelante, nos habla de un funcionario de Candace. Era un eunuco etíope. Y mire lo que dice la palabra del Señor, iniciando en el versículo 26, 8:26 de Hechos. Y este es otro ejemplo de que todo aquel que cree en el Evangelio tiene que ser bautizado. Son ejemplos claros, contundentes. Y bienaventurado aquel que lo recibe. Hay personas que oyen y dicen: no, esto a mí no me conviene oír porque yo no quiero compromiso con Dios. Lo sentimos mucho. Pero en aquel día el Señor juzgará por su palabra. Dice: la palabra que les he dejado, ella les juzgará en el día postrero. Esta palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero. Pero mire lo que dice el versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro
y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire la importancia de enseñar la palabra. Hay gente que quiere aprender. Hay gente que no le interesa. A veces quieren oír, a ver, o quieren ver, a ver qué dice ese charlatán, a ver qué dice ese hombre. Pero realmente, más por juzgar lo que uno está haciendo que por obedecer la palabra del Señor. Pero qué bonito es cuando nosotros obedecemos lo que está escrito en la palabra. Entonces dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, oiga bien, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién es el evangelio de Jesús? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, oiga, qué tremendo el eunuco. Recibió el evangelio de Jesús. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí está el agua, ¿qué impide? Yo ya quiero bautizarme, yo ya recibí el evangelio, ya estoy presto para ser bautizado. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este varón recibió la palabra, recibió el evangelio, y no dudó, se bautizó. ¿Por qué hay mucha gente que duda de esto? ¿Por qué hay mucha gente que le piensa para ser bautizado? Es que yo no necesito, miren el ladrón en la cruz, ya di la explicación. No, es que yo ya cuando me esté muriendo, entonces sí le voy a decir: Señor, perdóname, aquí estoy. Pero cuando estaba usted en condiciones y que la palabra le estaba penetrando el corazón, cerró sus oídos para no obedecer. Por eso le he titulado al tema de hoy: creí en el evangelio, pero no obedecí. Por eso viví la vida cristiana de una manera equivocada. Porque creí en el evangelio, pero no lo obedecí. Esto es tremendo, hermanos. Toda persona, así como este eunuco etíope, oyó el evangelio de Jesús y sin dudarlo se bautizó. Él no esperó: cuando lleguemos allá a Candace, ahí me voy a bautizar para que todos... No. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado a usted para que se bautice y usted se resiste a hacerlo? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Iba cantando seguramente: soy bautizado como manda el Salvador, aleluya. Iba con un gozo tremendo en su corazón, porque había recibido el evangelio, lo había obedecido, se había bautizado, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está buenísimo, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Se me acabó el tiempo. Mañana vamos a continuar estudiando la bendita palabra del Señor, dando más ejemplos. Está el carcelero de Filipos, que también creyó y se bautizó con todos los suyos, con toda su familia. Mañana continuaremos con la ayuda del Señor. Les agradezco su atención y quiero animarles: si usted no se ha bautizado, no espere más.
Ya no tiene argumentos ahorita. Ya no va a ser usted como el ladrón que estaba siendo crucificado junto al Señor. Ya no piense en aquello de que, pues a mí me dijeron que levantara mi mano. Y eso también lo voy a explicar mañana. Que levantara mi mano y confesara que Jesús es mi Señor, y con eso yo sería salvo. Tampoco ese es un buen argumento. Y mañana lo vamos a ver más ampliamente. Amados, gracias por su fina atención. Dios los bendiga ricamente. Hermano Ricardo Martínez, Dios lo bendiga mucho, hermano. Dios le siga dando unción en sus manos para seguir preparando esos ricos alimentos. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde.